Eran casi las 2 de la mañana cuando me di cuenta de que no estaba herido. Estaba avergonzado. No era la traición en sí lo que dolía. Era haber sido predecible. Era recordar las veces en que sentí ese malestar sutil, ese microsegundo en el que algo no encajaba. Y aún así, elegí creer, elegí explicar, elegí dar el beneficio de la duda, como si la madurez fuera sinónimo de tolerar lo que me faltaba al respeto. Arthur Schopenhauer escribió algo que me persiguió durante años. Cada hombre toma los límites de su propio campo de visión como los límites del mundo. El problema nunca fue el mundo, fue mi campo de visión. Si eres el tipo de persona que prefiere perder la paz antes que perder la imagen de justo, si explicas demasiado, te justificas demasiado, intentas mantener la elegancia mientras alguien pone a prueba tus límites, te vas a reconocer aquí. Esto no se trata de volverte el villano. Se trata de dejar de ser vulnerable donde nadie está siendo honesto. Schopenhauer no enseñaba manipulación, enseñaba una lucidez brutal. Decía que la voluntad humana es ciega, egoísta, competitiva por naturaleza, y que fingir lo contrario no nos hace superiores, solo nos deja desprevenidos. Lo que duele no es cuando juegan sucio, es cuando te das cuenta de que siempre jugaron, y solo tú estabas intentando mantener el suelo limpio. Hoy quiero nombrar lo que sentiste pero nunca lograste poner en palabras. Esa mezcla de indignación con culpa, esa rabia que te tragas porque no quieres rebajarte al nivel, ese cansancio de ser correcto en ambientes que premian la estrategia. Existe un costo invisible en insistir en la pureza cuando el entorno es depredador, y tú ya pagaste ese costo. Crecí creyendo que el carácter era un escudo, que si era lo suficientemente correcto, lo suficientemente transparente, lo suficientemente coherente, eso me protegería. Era casi una fe silenciosa en la justicia automática de las relaciones. Pero la vida no es un tribunal moral, es un campo de fuerzas. Schopenhauer decía que la esencia humana es voluntad, una fuerza incesante que busca afirmarse, expandirse, sobrevivir. No se trata de bondad o maldad, se trata de impulso, de ventaja, de minimizar el dolor y maximizar la posición. Cuando alguien juega sucio no está pensando, voy a ser malo. Está pensando, ¿cómo salgo ganando? Y mientras tú analizas la intención, esa persona analiza el beneficio. La diferencia entre esas dos preguntas lo cambia todo. Me tomó años entender que mi ingenuidad no venía de falta de inteligencia, venía de un exceso de proyección. Yo asumía que los demás operaban con el mismo código interno que yo, que sentían culpa como yo, que dudaban como yo, que tenían límites como yo, y eso me volvía predecible. Hay una frase que escribí una madrugada, después de darme cuenta de que había sido manipulado una vez más. No fui engañado porque sea tonto, fui engañado porque necesitaba creer que la realidad era menos cruda de lo que realmente es. Preferí proteger mi imagen de persona justa antes que aceptar que alguien estaba calculando mientras yo estaba confiando. Y cada vez que elegí mantener mi pureza intacta, entregué mi posición intacta también. La inocencia no es protección, es exposición. Cuando partes del supuesto de que todos quieren resolver las cosas de manera justa, entregas tiempo, y el tiempo es ventaja. Entregas explicación, y la explicación es mapa. Entregas reacción, y la reacción es diagnóstico. Schopenhauer hablaba del sufrimiento como algo inevitable porque siempre estamos en conflicto de voluntades, pero nadie nos enseña que muchos de esos conflictos son silenciosos. No son gritos, son pequeños desplazamientos de poder. Es esa persona que distorsiona una conversación sutilmente. Es ese colega que elogia en público y socava en privado. Es esa pareja que pone a prueba tus límites como quien mide la temperatura del agua. Y tú sigues siendo razonable. La cuestión no es si debes abandonar tus valores. La cuestión es, ¿por qué crees que tus valores, por sí solos, garantizan reciprocidad? Esa creencia es cómoda, pero cómodo no es lo mismo que seguro. Cuando alguien juega sucio, la primera ruptura tiene que ocurrir dentro de ti. No es contraatacar. Es dejar de asumir que estás en un juego limpio, no para convertirte en depredador, sino para dejar de ser presa. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia.
Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Hay algo más desconcertante que darte cuenta de que estabas siendo observado mientras creías que solo estabas conversando? Recuerdo la primera vez que entendí eso con claridad. No fue en una gran traición, fue en una secuencia de pequeñas distorsiones, comentarios aparentemente inocentes que cambiaban el enfoque, preguntas hechas en el momento exacto en que yo estaba más vulnerable, silencios estratégicos que me hacían hablar más de lo necesario. Yo pensaba que era diálogo, era mapeo. Schopenhauer decía que el intelecto es siervo de la voluntad. Nos gusta pensar que decidimos con lógica, pero, en el fondo, siempre estamos intentando satisfacer intereses, conscientes o no. Y quien entiende eso, deja de escuchar solo palabras. Empieza a observar incentivos. El juego nunca es sobre lo que la persona dice, es sobre lo que gana con lo que tú crees. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas personas nunca confrontan directamente? Sugieren, insinúan, siembran duda, no atacan tu fuerza, rodean tus expectativas. Saben que quieres parecer equilibrado, saben que odias el conflicto, saben que quieres ser justo. Entonces crean escenarios en los que, para mantener tu autoimagen, necesitas ceder. Ese es el juego invisible. Y lo más perturbador, funciona mejor contra personas buenas, porque quien es cruel ya espera crueldad. Pero quien es íntegro espera integridad. Escribí una vez, en un momento de colapso silencioso, descubrí que no estaban intentando destruirme, solo estaban usando mis virtudes como palanca. Mi paciencia se volvió retraso estratégico, mi empatía se volvió puerta de entrada. Mi necesidad de claridad se volvió interrogatorio contra mí mismo. Y mientras yo intentaba mantener la armonía, alguien estaba calculando el desequilibrio. El juego es simple. Quien controla el tiempo, controla el resultado. Si reaccionas de inmediato, revelas lo que te afecta. Si explicas demasiado, revelas lo que temes que se interprete. Si buscas entendimiento rápido, revelas dependencia de validación. Y entonces, el tablero se ajusta. Schopenhauer hablaba de la ilusión de que el mundo es racional. Veía la vida como un conflicto constante de voluntades intentando afirmarse. No es personal, es estructural. Pero cuando ignoras esa estructura, todo parece personal. Y sufres dos veces, una por lo que hicieron, otra por no haberlo visto antes. El juego que nunca percibiste no trata de maldad evidente, trata de contexto, trata de quién elige el escenario, el ritmo, el encuadre. Entras pensando que es una conversación, pero ya es una negociación. Entras pensando que es una diferencia de opinión, pero ya es una prueba. Y mientras tú buscas entendimiento mutuo, alguien está evaluando hasta dónde puede llegar. Eso no significa vivir paranoico. Significa dejar de asumir que todos están jugando con la misma métrica. Existe una diferencia brutal entre escuchar intención y leer incentivo. La intención es discurso, el incentivo es dirección. Cuando empiezas a observar lo que se repite, quién solo es amable cuando necesita algo, quién invoca la moralidad solo cuando está en desventaja, quién distorsiona hechos sutilmente para evitar responsabilidad, dejas de sentirte traicionado, te sientes informado, y ese cambio es incómodo, porque rompe la fantasía de que todo es un malentendido. A veces no es un malentendido, es estrategia, y reconocerlo no te vuelve frío, te vuelve lúcido. Me tomó años entender que el silencio no es ausencia, es posicionamiento. Crecemos creyendo que la madurez es resolverlo todo hablando, que la claridad es una virtud absoluta, que dejar algo en el aire es cobardía emocional. Entonces respondes rápido, explicas rápido, te posicionas rápido, como si el mundo estuviera esperando tu versión para poder seguir girando. Pero cuando alguien juega sucio, tu prisa es una herramienta. Schopenhauer decía que cuanto más habla alguien, más revela los límites de su propia visión. Y nunca olvidé eso, porque cada vez que intentaba organizar la situación, con palabras, entregaba más de lo que notaba. Entregaba mi punto débil, entregaba lo que me incomodaba, entregaba lo que necesitaba preservar. Existe una diferencia brutal entre silencio pasivo y silencio estratégico.
El silencio pasivo es miedo, el estratégico es elección, y quien juega sucio odia el segundo. ¿Has notado cómo algunas personas se incomodan cuando no reaccionas? Insisten, repiten el punto, intentan provocar emoción, cambian el tono, aumentan la presión. No es porque quieran diálogo, es porque necesitan una señal. La reacción es un mapa. Cuando demuestras indignación, saben dónde insistir. Cuando demuestras necesidad de ser entendido, saben dónde distorsionar. Cuando intentas cerrar de manera madura, saben que basta con prolongar la incomodidad para que cedas. El silencio rompe esa lectura. Escribí esto después de una conversación en la que decidí no explicar nada. Por primera vez, no intenté corregir la imagen que estaban creando de mí. No corregí la interpretación. No defendí mi intención. Y fue extraño, porque me di cuenta de que mi urgencia por ser comprendido era lo que me hacía manipulable. Necesitaba que vieran mi verdad, y mientras lo necesitaba, era vulnerable. El silencio no es orgullo, es autonomía. Cuando no corres a ajustar la narrativa, obligas al otro a convivir con su propia interpretación, y entonces algo interesante sucede. O la persona revela su verdadera intención, o pierde el interés. Ambas cosas son diagnósticos. Schopenhauer hablaba del dolor como producto del deseo. Cuanto más deseas algo, reconocimiento, justicia, entendimiento, más vulnerable te vuelves a la frustración. Y quien entiende eso puede presionar exactamente donde deseas. Si deseas ser visto como justo, basta con provocarte injustamente. Si deseas armonía, basta con crear tensión. Si deseas resolver, basta con prolongar el impas. El silencio interrumpe ese ciclo. No es frialdad, es contención, es sentir el impulso de reaccionar, el cuerpo caliente, el corazón acelerado, la mente ensayando respuestas, y aún así elegir no ofrecer nada más que presencia neutral. Y eso cambia completamente la dinámica, porque quien manipula espera movimiento, espera defensa, espera justificación, espera esfuerzo. Cuando no entregas esfuerzo, el costo del juego aumenta. También hay un aspecto más profundo. El silencio te devuelve espacio interno. Cuando hablas demasiado, te comprometes demasiado. Cuando reaccionas rápido, te atas a una posición emocional que quizá ni siquiera es tuya. Es solo reflejo. El silencio te permite observar el patrón, observar la repetición, observar la intención sin actuación. Y lo más importante, te permite sentir sin exponerte. No necesitas demostrar que no te afectó, pero tampoco necesitas mostrar dónde te afectó. Hay una fuerza casi invisible en permanecer íntegro mientras el otro intenta desplazarte. Y no se trata de ganar, se trata de no entregarte. Muchas veces, el juego termina cuando dejas de responder como se espera, porque quien juega sucio no quiere conflicto abierto, quiere microventajas, quiere pequeños ajustes de poder, quiere probar límites en dosis mínimas. Si cada prueba encuentra una reacción predecible, continúa. Si encuentra silencio consistente, recalcula y dejas de ser un blanco fácil. El silencio también tiene otro efecto. Reorganiza tu propia percepción. Cuando no estás ocupado defendiéndote, empiezas a ver el panorama completo. Empiezas a notar que tal vez nunca fue sobre esa frase, ese episodio, esa diferencia. Era sobre posición, era sobre quién se apresura, era sobre quién necesita convencer, era sobre quién soporta la incomodidad sin explicarse. Schopenhauer entendía que la verdadera fuerza no es expansiva, es contenida. Es la capacidad de soportar tensión sin implosionar ni explotar. El silencio es tensión sostenida, y quien sostiene la tensión controla el ritmo. No es fácil. Va en contra de todo lo que te enseñaron sobre comunicación saludable. Pero la comunicación saludable presupone reciprocidad, y cuando no hay reciprocidad, la estrategia es cordura. No necesitas volverte piedra, solo necesitas dejar de ofrecer munición. Existe un momento específico en el que algo cambia dentro de ti. No es cuando decides atacar, es cuando decides dejar de justificarte. Y para quien siempre se ha enorgullecido de ser comprensivo, eso duele, porque nos condicionaron a asociar frialdad con deshumanización, a creer que mantener distancia emocional es fallar moralmente, que cortar el acceso es exagerar, que reducir la disponibilidad es venganza. Pero Schopenhauer nunca romantizó la naturaleza humana. Él hablaba de la voluntad como una fuerza ciega que busca afirmación constante. Y cuando entiendes eso, te das cuenta de que proteger tu espacio no es crueldad, es conciencia estructural. Crueldad es herir por placer.
La frialdad estratégica es no ofrecerte como extensión de la voluntad ajena. Recuerdo la primera vez que alguien me llamó diferente. No fue un halago, fue incomodidad. La persona dijo que estaba distante, difícil de leer, menos accesible. Lo que realmente quería decir era, no estás reaccionando como antes. Y eso me golpeó, porque por dentro yo seguía siendo el mismo, seguía sintiendo, seguía importándome, seguía percibiendo las injusticias. La diferencia fue que dejé de exponer dónde me dolía, y eso cambió el juego. Escribí en un cuaderno viejo. Descubrí que mi transparencia no estaba siendo utilizada para crear conexión, estaba siendo utilizada para calibrar límites. Cada emoción revelada era una prueba, cada vulnerabilidad compartida se convertía en un punto de presión. Entonces no me volví más fuerte, me volví más reservado, y eso fue confundido con frialdad, pero era simplemente autodefensa lúcida. Existe una perversión sutil en las dinámicas de poder. Quien siempre fue accesible es presionado a seguir siéndolo. Cuando cambias el patrón, incomodas, porque rompes la previsibilidad. Schopenhauer decía que la vida es sufrimiento porque estamos atrapados en la voluntad, la nuestra y la de los demás. Pero hay un tipo específico de sufrimiento que nace cuando intentas satisfacer expectativas que no son tuyas. Empiezas a adaptarte demasiado, a explicar demasiado, a ceder demasiado, y cuando finalmente decides parar, parece que estás siendo duro, pero no lo estás. Estás siendo íntegro. La frialdad, en este contexto, es la capacidad de no reaccionar impulsivamente ante la provocación. Es elegir no responder en la misma frecuencia emocional. Es negarte a entrar en la disputa invisible por el control. No es levantar muros, es definir puertas. Hay una enorme diferencia entre lastimar a alguien y no permitir que alguien te lastime de nuevo. Quien juega sucio depende de tu culpa, depende de que pienses que estás exagerando. Depende de que quieras parecer razonable. Depende de que temas ser visto como insensible. Cuando pierdes el miedo a parecer menos agradable, ganas estabilidad. Y eso es profundamente desconcertante para quien contaba con tu flexibilidad. La frialdad estratégica también es economía de energía. Dejas de gastar explicando decisiones obvias. Dejas de justificar límites básicos. Dejas de negociar el respeto. Y te das cuenta de algo inquietante. Muchas relaciones solo funcionaban porque tú estabas ajustando constantemente tu propio malestar. Cuando dejas de hacerlo, la relación se revela. Algunas se fortalecen, otras se derrumban, y esa selección duele, pero es limpia. Schopenhauer creía que la lucidez frecuentemente conduce a un aislamiento temporal, no porque te vuelvas superior, sino porque dejas de participar en ilusiones colectivas, dejas de fingir que no te das cuenta. Dejas de fingir que no sientes incoherencia. Dejas de fingir que pequeñas manipulaciones son malentendidos. Y eso crea silencio a tu alrededor. Un silencio diferente, más pesado, más respetuoso. La frialdad no es ausencia de corazón, es ausencia de desesperación. Todavía puedes ser amable, todavía puedes ser justo, todavía puedes ser humano. La diferencia es que ahora eliges cuándo, con quién y hasta dónde. No es retraimiento, es selección. Y cuando alguien juegue sucio contigo, el cambio no tiene que ser ruidoso. No necesita un enfrentamiento dramático. No necesita un discurso moral. Solo necesita una alteración interna. Ya no estás disponible para juegos invisibles. Y eso, irónicamente, es lo que más asusta a quienes siempre contaron con tu previsibilidad. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya lo sabía. Sabía que no era solo mala suerte. No era solo malentendido. No era solo demasiada sensibilidad. Era un patrón, el patrón de explicar cuando no era necesario, de reaccionar cuando estaban midiendo tu reacción, de mantener pureza en ambientes que operan por posicionamiento. Schopenhauer nunca prometió comodidad, ofrecía lucidez, y la lucidez rara vez es agradable al principio, porque desmonta la fantasía de que el mundo funciona con la misma vara moral que tú usas internamente. Pero aquí está la parte más importante. Nada de lo que dije exige que te vuelvas cruel. Exige que te vuelvas consciente. Cuando ellos jueguen sucio, lo que cambia no es tu esencia, es tu lectura. Dejas de analizar la intención y comienzas a observar el incentivo. Dejas de buscar un cierre inmediato y aprendes a sostener el silencio. Dejas de confundir frialdad con maldad y entiendes que el límite es madurez. El mundo no recompensa la inocencia, responde al posicionamiento. Y el posicionamiento no es agresión. Es claridad interna sobre lo que toleras, lo que expones
y lo que preservas. Tal vez el mayor cambio no sea externo, tal vez sea este. Ya no sientes la necesidad de probar que eres justo. Simplemente actúas con precisión, y eso lo cambia todo. Algunas personas dirán que cambiaste, otras dirán que te volviste más distante. Algunas intentarán provocar tu versión antigua, pero tú ya lo sabes. Ya no estás jugando en automático, ya no estás reaccionando por culpa, no estás explicando por miedo a parecer duro, no estás intentando ser entendido por quien se beneficia de tu confusión. Existe una diferencia entre endurecer el corazón y fortalecer la mente. Uno se cierra, el otro filtra, y tal vez la pregunta que queda no sea ¿cómo venzo a quien juega sucio?, sino ¿por qué seguí ofreciendo acceso irrestricto a quien nunca jugó limpio? Piénsalo, porque el verdadero cambio no es aprender a atacar, es aprender a no ofrecerte como blanco, y cuando entiendes eso, el juego deja de ser personal, se vuelve opcional. Necesito agradecerte de una manera diferente, no por haber visto hasta el final, sino por tener el valor de reconocer algo que duele admitir. Yo tardé años en darme cuenta de que mi sufrimiento no venía solo de lo que me hacían, venía de mi insistencia en permanecer demasiado disponible. Me sentía orgulloso de mi claridad, de mi empatía, de mi disposición para resolver, hasta que entendí que en ciertos ambientes eso no es una virtud, es vulnerabilidad expuesta. El cambio no fue dramático, no hubo un enfrentamiento épico, fue silencioso. Simplemente dejé de explicarlo todo, dejé de reaccionar ante cada provocación, dejé de intentar salvar la imagen que tenían de mí. ¿Y sabes qué pasó? Algunas personas se alejaron, otras se sintieron incómodas, muy pocas permanecieron. Esas pocas eran las únicas que realmente importaban. Si algo de esto resonó en ti, no es coincidencia, es reconocimiento. Y el reconocimiento es el primer movimiento real de poder. Gracias por no huir de la parte incómoda. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Si esto tuvo sentido para ti, si en algún momento pensaste, es exactamente lo que vivo en silencio, entonces suscríbete al canal, no porque yo necesite números, sino porque probablemente tú también estás cansado de contenido que enseña a ser mejor persona, sin enseñar a no dejarte devorar. Comenta aquí abajo, ya no juego en automático. Y si crees que ya entendiste todo, cuidado, tal vez solo entendiste la primera capa. Hay un video en pantalla que profundiza justo en esa parte que casi nadie admite, la necesidad secreta de ser visto como bueno. Y a veces, eso es lo que más nos ata. Nos vemos allá.